Ya está con nosotros Silvina Frana. ¿Cómo está, Silvina? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. La diputada nacional del justicialismo. En estas cuestiones que se necesitan muchas señales, señales de qué significa representar al pueblo de Santa Fe en el Congreso. Porque ahora este año también va a haber un montón de desfile de candidatos por todos los medios nacionales diciendo, te pido mi voto porque yo quiero defender los intereses de Santa Fe. El puerto de Santa Fe es clave, Claro es que clave, y estás pidiendo una audiencia con Lifchi para saber cuál es el norte del puerto, porque yo recuerdo también debates de hace 17 años que estamos con Sergio, digamos que éramos mobileros, jóvenes mobileros. Y de antes también deben venir. Y todos los concejales, dirigentes El políticos master decían, plan claro, el master plan, el puerto, la reactivación económica de Santa Fe y el crecimiento de Santa Fe a través del puerto. ¿Y el puerto qué hace? ¿Qué pasa con el puerto? Bueno, primero, buenas tardes y felicitaciones por todo, por los Muchas gracias. 7 años y por este hermoso estudio que la verdad que lo veo después de mucho tiempo. Mira, a ver, vamos por parte. En primer lugar tengo que decir que la audiencia se pidió y hoy me llamaron de la gobernación para concedérmela, así que el 17 de abril vamos a estar conversando con el gobernador de estos temas. Básicamente, si ustedes, le decía a un colega hace un tiempo, hace unos días, que en realidad el tema del puerto en mi caso no es un tema que planteo por primera vez, lo venimos planteando hace tiempo, cuando fui diputada provincial, cuando fui concejal. Cuando fui concejal me tocó, digamos, plantearlo desde un lugar de mucha preocupación, porque en ese momento había grandes denuncias de corrupción, llevó a la renuncia de uno de los representantes del Estado en el puerto. Hoy, ¿con qué nos encontramos? Hace un tiempo los empleados del puerto hacen un reclamo, que a mi juicio es justo, pero bueno, por eso quiero charlar con el gobernador, que en ese ente que conduce los destinos del puerto hay un representante de los empleados que aparentemente pertenece a un gremio que no tiene una representación real de los empleados del puerto. Y sobre ese tema volvemos a plantearnos un puerto que tuvo un desarrollo inmobiliario en sus terrenos muy importante, basta repasar por la zona y ver, pero que sigue pendiente el desarrollo productivo. Y durante un largo tiempo un conjunto de licitaciones fracasadas para que ese desarrollo productivo pueda concretarse. Entonces creo que son muchos los temas y por eso pedí audiencia con el gobernador para, desde el lugar de diputada nacional y persona de la política y de la ciudad de Santa Fe, donde sigo trabajando intensamente, ver qué plan tiene el gobierno provincial sobre este puerto, sobre la situación de los empleados en particular, pero del puerto en general. Así que espero que sea una reunión fructífera y donde podamos acercar posiciones, primero porque hay un conflicto latente y ese conflicto debe resolverse, pero también para hablar del futuro de ese puerto, porque para nosotros es muy importante desde el punto de vista de la producción, de la generación de trabajo. Nosotros estamos convencidos de la generación de empleo y creemos que es una de las actividades. A lo mejor las licitaciones que se hicieron hasta ahora no respondían a una realidad concreta, pero lo bueno sería ver, bueno, ¿cuál es la realidad de nuestro puerto? ¿Qué puede y qué no puede? Y en función a lo que puede, ¿cómo se concreta? Y me parece que todos los actores son importantes en esa historia, ¿no? ¿Pensás que lo que está sucediendo institucionalmente con el puerto de Santa Fe es de una preocupación de toda la política y hay algunos dirigentes políticos que quieren mirar para otro lado? Mira, obviamente hay algunos que se han expresado con más vehemencia que otros. Creo que como toda cuestión que tiene que ver con lo productivo y con lo económico hay conflictos de intereses. Entonces, no sé si todos queremos que el puerto se concrete. Pero hoy los actores de la política son quienes ocupamos lugares a partir de que la gente nos puso en esos lugares y somos los que tenemos la responsabilidad de abordar estos temas. La otra cuestión tiene que ver con la paritaria nacional. ¿Hace cuánto que presentaste un proyecto en el Congreso Nacional pidiendo que el gobierno llame la paritaria, la negociación paritaria nacional? Mirá, para los docentes? Allá para el mes de febrero, porque claramente hay cosas que hay que decirlas. Durante la gestión anterior se dictaron un conjunto de leyes que le dieron una cobertura a la educación argentina que nunca había tenido y además nunca hubo tanto presupuesto para la educación. Lo que hay que discutir ahora es cómo se gasta ese presupuesto. Y en esas leyes hay un artículo concreto que obliga al gobierno nacional a llamar a paritarias para fijar las pautas nacionales de lo que son las normas o los parámetros entre los cuales se va a desarrollar la educación argentina.
Bueno, esto este año no sucedió. Y entonces hoy estamos en el mes de abril y el conflicto docente sigue. Sumado al conflicto del resto de los sectores, de los trabajadores. En esto, y recién, bueno, lo veo al dirigente Palazzo y a Claudio Girardi, con quien, Claudio, tenemos muchas conversaciones y coincido plenamente, y lo vengo diciendo hace tiempo también desde mi lugar de diputada. El gobierno tiene que revisar su política económica. En el medio de los conflictos salariales, la garrafa de gas que consumen los trabajadores, los que menos tienen, aumentó un 40%. Entonces me parece que hay una contradicción entre el mensaje y entre lo que de verdad se hace que perjudica a la gente. Uh-huh. Así que... ¿No te parece peligroso el debate que quiso dar, institucionalizar inclusive el presidente Macri con lo de choripanes y micro por un lado y a mí no me pagan para estar acá, yo vine con la SUBE? ¿No es peligroso para una sociedad que cada vez está más agrietada? Y qué alegría que estemos trabajando ayer en el mini Davos. Sí. ¿No te parece que es peligroso institucionalizar este debate de militancia, puede ser, hasta inclusive? Es una falta de respeto a la población. Lo que hizo el presidente es lisa y llanamente una falta de respeto. Y si él habla de grietas, creo que las intensificó. Mira, es correcto que entre personas de la política discutamos, debatamos, pero cuando vos ya te empezás a ofender a la gente, es grave. Uh-huh. Entonces esto del choripán, de la tarjeta, de qué suerte que estoy trabajando, cuando hay gente que sabes por qué no fue a trabajar ayer, porque no tiene trabajo. Porque según estadísticas concretas, y no vayamos a la discusión del INDEC, de fuentes de información muy serias, entre que asumió Macri ahora se perdieron casi 150.000 puestos de trabajo formales. Si por cada puesto de trabajo formal vos sabés que perdés 3 informales, hagamos la cuenta de cuánta gente se quedó sin trabajo. Entonces ayer hubo gente que aunque hubiera querido ir a trabajar no tenía dónde ir. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con no faltarle el respeto a la gente. Por 2 motivos. Primero, porque si sos un dirigente, creo que lo que es el peor ejemplo que podés dar. Y segundo, porque además nosotros hoy como Argentina tenemos que dar debates muy fuertes en esta sociedad. Cuando el presidente habla, insertémonos en el mundo. Bueno, ¿en qué mundo? ¿En el mundo donde elaboramos las importaciones, vienen todos los productos chinos y nuestras fábricas cierren? ¿En el mundo donde el propio Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, cierra su frontera y no nos compra los limones? Y lo digo no peyorativamente, lo digo porque cuando no nos compran los limones hubo un montón de gente que se quedó sin trabajo. Entonces hay debates muy serios y muy profundos y la verdad que me parece muy mal que un presidente esté para la chicana. Me da la sensación que el presidente le habla a su núcleo duro, a su 30% que lo votó en agosto de 2015. Me da la sensación de que hoy, con ese 30% también, Macri sale favorecido, porque la atomización de la oposición es tremenda. Sí. Es tremenda. Nadie puede capitalizar, digo, en términos políticos, nadie puede capitalizar el resto, el 70%. Sí, pero sabes, él es presidente de todos los argentinos. Y si en algún momento se criticaban los discursos sesgados, creo que él hace discursos más sesgados todavía. Y cuando habla de pobreza cero, básicamente su insulto es a los pobres. Cuando dice, pobre del que tiene que caer en una escuela pública, su insulto es a los pobres y a los trabajadores. Entonces creo que no le están explicando, no está entendiendo de qué sociedad estamos hablando. Uh-huh. ¿Y cómo se conforma, por último, cómo se conforma una construcción política donde tenés tantos dirigentes que piensan... A ver, que los une, quizás, los une, está dentro de ese 70%, digamos, que no se ven representados con Macri, pero, por otro lado, tienen diferencias casi existenciales. Massa no piensa lo mismo que Cristina, el socialismo que no quiere armar nada con Massa y también dice nosotros no queremos saber nada con el kirchnerismo. Margarita Stolbizer que sí, digamos, da el paso, digamos, hacia el masismo, pero digo, todo ese y además el peronismo no kirchnerista. Mira, lo primero que tenés que hacer es despejar las cosas de nombres propios. Porque cuando las cosas empiezan a tener nombres propios es cuando empiezan los problemas y en función a amores y odios y amores hacia las personas. Primero tenés que hablar de proyectos. Y creo que en la Argentina nosotros tenemos que volver a hablar de proyectos. Hoy claramente al pasado no se vuelve porque hay un presidente que piensa diferente y que está llevando al país a un lugar diferente. Un solo ejemplo, hoy el país está endeudado, cuando lo tomó no estaba endeudado. Después podemos discutir lo anterior, pero digo, frente a esta nueva realidad tenemos que ver un nuevo proyecto futuro y encontrar las coincidencias entre creemos que ese proyecto tiene que ver con todos los argentinos, no con un sector nomás.
y bueno, eso tenés que despejarlos de nombres propios. Cuando aparecen los nombres propios, seguramente no vamos a encontrar coincidencias. Y bueno, y eso es un trabajo arduo, pero también una responsabilidad de todos los que creemos que somos dirigentes. Gracias, Silvina, como siempre. No, a ustedes. La diputada nacional Silvina Frana va a tener algún rol ¿Qué cosa? en las elecciones de este año. Mira, digamos, hoy si no quieres se lo divido en dos a la pregunta. A ver. ¿Puede llegar a ser candidata? Todavía no hay nada definido. Lo que sí. ¿Pero no descarta ser candidata este año? El tema depende de otros factores. Porque hay muchos que dicen, Silvina Frana, candidata a concejal en la ciudad de Santa Fe, como dice, rompe el mercadito, como se dice, patea el tablero. Mira, yo siempre digo, y con vos lo hemos charlado muchas veces, no es Silvina Frana candidata, hay un proyecto para la ciudad de Santa Fe donde queremos ganar la ciudad de verdad todos, y entonces a lo mejor encontraremos acuerdos y bueno, y ahí aparecerán las candidaturas. No es la candidatura primero y el proyecto después. Pero no lo descartás. Yo no descarto nada, pues soy una mujer de la política, después está la construcción política. Pero todavía hay mucho por conversar. O sea, si el colectivo me lo pide... No, vos sabés que yo no estoy esperando que nadie me pida. Al contrario, yo trato de llamar. Lo que pasa es que todavía hay teléfonos que no atienden, pero cuando atienden... La cara de Girardi, cuando dijo... No, mira, qué sé yo. Puede mirá, ser, por ejemplo, en el guarda que yo esto ya lo escuché, ya lo he hablado con vos, sí. Lo he hablado con muchos dirigentes sindicalistas, lo he hablado con muchos dirigentes justicialistas. Dice, acá sería una interesante propuesta de construcción de poder en la ciudad, más sobre todo porque Corral todavía no se sabe qué va a hacer. Bueno, ¿viste? El entorno de Corral dice que puede llegar a ser candidato a diputado nacional. Si sucede, que no va a ser. Pero hay otros que dicen que sí, que están cercanos a Corral. Es más, cuando se empezó a oler que Corral no iba a ser candidato a diputado nacional, también el PRO puro, por sí. ejemplo, o la pata peronista del PRO, empezaron a criticarlo. Mira, vuelvo a repetirte, todavía queda un trecho. No necesariamente una construcción política tiene que ver con una candidatura, uno puede ayudar a construir, así que todavía no hay un escenario definido. Y también, qué sé yo, lo que pasó la semana pasada en el Consejo no fue una buena noticia, creo que también hay que recomponer eso, porque para poder hacer una construcción con ganas de ganar tenemos que estar todos. Así que bueno, quedará un tiempo todavía para conversar. Gracias, Silvina. No, a vos.